Los mecanismos de defensa, bien. Es un tema extenso, es un tema largo, es un tema que requiere a veces saber de otros temas que a lo mejor ustedes no saben. Entonces yo voy a tratar de que el tema lo podamos bajar a tierra. Vamos a tratar de que puedan entenderlo desde lo más práctico, por supuesto sin dejar de tocar la teoría, que es indispensable, y que sé que hay palabras que ustedes a través de los trabajos prácticos y de las preguntas que mandaron, me doy cuenta que hay a lo mejor terminología que nunca escucharon y que habrá que aclararla. Lo que pasa es que a veces esa terminología viene de otras terminologías, del conocimiento de otras cosas. Entonces yo, sin meterme demasiado en la cosa más fundamental y estricta que tiene que ver con el lenguaje específico técnico psicoanalítico, voy a tratar de que ustedes entiendan y voy a ir, al mismo tiempo que voy explicando, tengo un montón de preguntas que me han hecho los dos terceros de enfermería, así que voy a tratar de, a medida que toco determinado tema, las preguntas que tienen que ver con ese tema las voy a ir respondiendo. Por eso el tema nos va a llevar más tiempo. Es probable que vaya a haber 2 videos de esto, seguro, como mínimo 2 videos. Vamos a volver a entender esto de lo que yo hablaba, o de lo que veníamos hablando, primera teoría del aparato psíquico, segunda teoría del aparato psíquico, en la segunda teoría del aparato psíquico que divide al aparato psíquico justamente en 3 instancias psíquicas, o 3 construcciones psíquicas, que es el ello, el yo y el superyo. Nosotros estuvimos viendo que si me refiero solamente a la instancia yo, el yo es totalmente consciente, pero yo dije que hay una parte de funcionamiento psíquico del yo que es inconsciente, en esta relación con ambas teorías, donde una se relaciona con la otra, y que esa parte de funcionamiento psíquico inconsciente del yo son los que llamamos mecanismos de defensa del yo. Obvio, pertenecen al yo. ¿Y que estos mecanismos de defensa para qué sirven? Sirven para ayudar al yo a enmascarar, falsificar, deformar, negar la realidad. Y que estos mecanismos son de funcionamiento inconsciente. Justamente es la única parte, vuelvo a repetir, que tiene el yo de funcionamiento inconsciente. Y que deben ser así para garantizar su eficacia. O sea, el sujeto no sabe que los está utilizando. ¿Y para qué les sirven? Justamente para lidiar y calmar la angustia que la realidad le impone, cuando no puede aceptar, plantarse frente a esta realidad. Entonces recurre a estos mecanismos de defensa. Y también dije que los utilizamos a diario, sin darnos cuenta, porque son de funcionamiento inconsciente. Y que justamente esto de utilizarlos a diario hace que a ver, ¿cómo lo explico? Si ustedes utilizan estos mecanismos de defensa diarios, ¿es normal? ¿Es patológico? Lo patológico se vuelve cuando yo estoy utilizando ese mecanismo de defensa o determinados mecanismos de defensa en exceso, excesivamente. Ahí podemos ver que esto puede traer patología, el uso excesivo. Porque justamente el mecanismo de defensa es cuando yo no puedo enfrentar lo que me pasa, lo que siento, lo que el otro me genera, lo que la realidad me impone, lo que voy a hacer es utilizar estos mecanismos de defensa. Entonces los utilizo a diario. Y esto es, de ahora en más me van a ver hacer esto, normal. Sí se vuelven patológicos cuando yo utilizo en exceso estos mecanismos de defensa, porque implica que tengo serios inconvenientes para lidiar con lo que deseo, con lo que siento, con la aceptación de mis deseos, de mis fantasías, de mis traumas, ¿sí? Y con la realidad de todos los días. Entonces ahí sí se vuelve patológico. Entonces, los mecanismos de defensa son formas irracionales que tiene el yo para lidiar con la realidad y para enmascarar, negar, falsificar, cubrir, modificar esa realidad que me angustia. Y ponemos el término de realidad para poner una palabra. En realidad tiene que ver con todos estos deseos, impulsos, fantasías, tendencias instintivas de origen inconsciente que de alguna manera las camuflo a través de estos mecanismos de defensa que empleo a diario. Es la ayuda que tiene el yo. Bien, antes de empezar a hablar de cada uno de los mecanismos de defensa, yo voy a ver las preguntas que me hicieron sobre mecanismos de defensa en general. ¿Sí? Los 2 grupos. Y los voy a leer, lo que estoy leyendo acá. Me dicen, ¿son saludables los mecanismos de defensa o empeoran la salud mental? Bueno, acabo de contestarlo.
Se vuelve patológico cuando los utilizo en exceso, porque quiere decir que tengo como mínimo ciertos inconvenientes para poder plantarme en la realidad, para poder escuchar mis deseos, mis impulsos, mis tendencias impulsivas, la realidad de todos los días que me angustia. Si los utilizo en exceso, justamente sí, pueden ser patológicos y traer patologías. Y determinados mecanismos de defensa utilizados en exceso, sí, van a generar, de alguna manera, determinadas patologías. Hay determinadas patologías que utilizan determinados mecanismos de defensa. Acá me preguntan, ¿por qué a veces no son útiles los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son siempre útiles. Solo son patológicos si los estoy utilizando en exceso. Al contrario, son útiles para el yo. Lo ayudan al yo para poder lidiar con la angustia que generan determinados pensamientos, recuerdos, tendencias, realidad de todos los días, que nos retrotraen a determinados traumas pasados, que el sujeto no lo tiene como consciente. Otras personas me preguntan ¿cuáles son los métodos realistas del yo para enfrentar y resolver los problemas? Cuando hablo de métodos realistas del yo, es que el yo enfrenta la realidad sin ningún problema, la realidad que se le impone todos los días, y no recurre a esos mecanismos de defensa. Sino que enfrenta la realidad, sopesa lo que está pasando, equilibra lo que viene del ello, que todo lo quiere, lo que viene del super yo, que todo de alguna manera dice que no y le pone freno. La realidad de todos los días, el yo hace equilibrio entre eso. Ese es el método realista que tiene el yo para lidiar con la realidad. Si no, utiliza los mecanismos de defensa como una ayuda más. Y se volvería patológico si los estoy utilizando en exceso. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa en la adolescencia? No hay mecanismos de defensa especial en la adolescencia. Lo que sí podría decir que a lo mejor en la adolescencia se utiliza muchísimo más la proyección y la introyección, o lo que nosotros llamamos la identificación proyectiva e introyectiva, porque a través de eso el individuo va formando y tomando características hasta poder formar su personalidad adulta. Y el método de proyectar y de introyectar, proyectar en el otro, introyectar cosas del otro, que después vamos a ver bien qué es proyectar e introyectar, todavía no llegamos, le ayudan, o le sirven, sí le sirven para estructurar su futura personalidad, única y irrepetible. ¿Por qué el yo trata de aliviar la angustia mediante métodos que niegan la realidad? ¿Y por qué no puede lidiar con ella? Sencillamente por eso. Y porque hay situaciones claras donde nosotros entramos en situaciones que no podemos resolver, de angustia y de ansiedad, y muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene esa angustia y ansiedad. Porque a lo mejor la realidad de lo que estoy viviendo me retrotrae a estructuras de personalidad, a mi forma de relacionarme con el mundo, a mis conflictos, a mis relaciones interpersonales, a traumas antiguos que aparecen en determinado momento a través de algo que estoy viviendo. Porque ese algo presente que estoy viviendo me retrotrae, me lleva hacia atrás, sobre cosas a lo mejor no resueltas. ¿Es posible bloquear los mecanismos de defensa? No es posible bloquear los mecanismos de defensa, los utilizamos a diario y de manera inconsciente. No es posible bloquearlos. ¿Los mecanismos de defensa son utilizados de modo constante o solo ante una situación peligrosa? Acabo de responderlo con todo lo que dije. Los utilizamos a diario y a veces ante situaciones, sensaciones, sentimientos, deseos, impulsos que vivimos como peligrosos. ¿Se puede transformar los mecanismos de defensa en un trastorno que afecte el estado psicológico de las personas? No sé si se pueden transformar. Utilizarlos en exceso pueden traer un quiebre en la personalidad del sujeto y que el sujeto haga síntomas a través de un trastorno. Me preguntan cuáles son los mecanismos de defensa más importantes. Ustedes están viendo pocos mecanismos de defensa, que son los que más van a ver. Hay un montón de mecanismos de defensa del yo. Y a ver, más importantes, te podría decir que el más importante o el que se utiliza a diario, permanentemente a lo largo de nuestra vida es la represión. Es el mecanismo de defensa por excelencia, la represión. Acá me preguntan si distorsionan la realidad. Sí, obviamente, sirven para distorsionar, enmascarar, disfrazar, negar, falsificar la realidad. Y la última pregunta sobre mecanismos de defensa es si me van a ayudar a entender lo que pasa. No te van a ayudar a entender lo que pasa, no nos van a ayudar a entender lo que pasa. Son mecanismos irracionales, fuera de la razón e inconscientes. Justamente, es para evitar la angustia.
¿Sí? Cuando empecemos con los mecanismos de defensa una por una, vamos a ver. Lo que sí, no puedo dejar de decir que aquella persona que ha atravesado por un tratamiento o por una terapia psicoanalítica sabe cómo funciona su psiquis. Y sabe qué es lo que le corresponde a él, a ella, y qué es lo que le corresponde al otro. Y sabe cómo funciona su psiquis. Y se da cuenta, porque tiene muchos años de terapia encima, cuando está, a veces, otras veces no, ¿sí? Pero como que está más entrenado para darse cuenta cuando está proyectando, cuando está reprimiendo, ¿sí? Pero la represión viene siempre, todos reprimimos. A cada momento es absolutamente normal. Siempre que no sea en exceso, es normal. Si no, viviríamos angustiados. Bien. Dicho esto, y estas son las preguntas generales que me han hecho, que tienen que ver con mecanismos de defensa en general, vamos a ir al primer mecanismo de defensa, el mecanismo de defensa por excelencia, al que hace que seamos las personas que somos. Es el mecanismo de defensa que se utiliza desde que nacemos. Es el mecanismo de defensa por el cual el exceso del uso de este mecanismo de defensa es la causa de la neurosis, según el psicoanálisis, que es la represión. Represión, con P, no regresión. Represión. A ver, la crianza que hace de un bebé un ser que puede estar insertado en la sociedad en la que vive y en la cultura y en el momento histórico que le tocó nacer, esa crianza, para llevar a un bebé a ser un ser social, implica métodos y mecanismos represivos. De cómo se haya educado y criado ese bebé, y de qué manera se lo haya reprimido o no, y de qué forma sobre todo, porque represión va a haber siempre, si no, no seríamos seres sociales y estaríamos manejados solamente por el ello, por el principio del placer, nada más. De cómo se haya hecho esta crianza, es de cómo va a ser nuestra estructura psíquica. ¿Cuál va a ser la estructura fundamental, profunda de nuestro psiquismo que va a formar nuestro carácter? Que yo ya lo dije, que es la marca o sello grabado, es la impronta. Y que lo fundamental del carácter de un individuo se da entre los 0 y los 5 años de vida. Ahí se forma la estructura de carácter de una persona. Ustedes me dirán, entonces pues no hay más nada que hacer. Sí, hay mucho para hacer. El individuo puede modificar o conocerse para modificar hasta el último segundo antes de su vida. Por supuesto que hay estructuras de carácter que se fijan y la cosa se vuelve un poco más difícil, o bastante más difícil. Bien. Entonces vamos a la represión, que ya estamos hablando de la represión. Y la represión consiste en qué? En sacar, en rechazar de la conciencia todos los impulsos instintivos que son vividos como peligrosos para el yo. No solamente se reprimen los impulsos, sino que se reprimen los recuerdos, los deseos, las fantasías, los sentimientos que acompañan a esos impulsos. No solamente reprimo un recuerdo, sino también reprimo todos los sentimientos y las circunstancias que llevan y que estructuran ese recuerdo. A ver, cuando algo se reprime, algo de eso reprimido se separa del yo. Esto no es a costa de nada. ¿Eh? Esto no es a costa de nada. En cada represión, el yo se empobrece. Porque se necesita mucha energía psíquica para seguir poniéndole la tapa a esa represión que he hecho. Porque ese impulso, ese recuerdo, ese trauma, esa fantasía, ese deseo, todo lo que acompaña a lo que yo reprimí, va a pujar por salir. Entonces no solamente voy a tener que poner energía psíquica en reprimir, sino energía psíquica para que continúe reprimido. ¿Hasta ahí se entendió? Espero que sí, si no me lo van a ir contando a medida que lo vean. Siempre lo que se reprime va a querer buscar satisfacción. Permanentemente va a pedir por ser satisfecho esto reprimido. La base del ello, el principio del placer. Lo quiero, lo deseo, quiero satisfacerlo. Ahora, ya. Y el yo, con ayuda del super yo. En alguna pregunta, después igual lo voy a explicar bien, me hablaban de qué era la catexia y la contracatexia. Aquello que reprimí,
es la catexia. Esa catexia, que es el impulso, la pulsión instintiva, que está reprimida, necesita una contracatexia. Son cargas de energía psíquica. A una catexia, a una carga de energía psíquica, a un impulso instintivo que se quiere satisfacer, va a haber otro impulso, una contracatexia que haga fuerza y que se oponga a esto. Todo impulso que demanda ser satisfecho, que es la catexia, de origen inconsciente, se le imprime una contracatexia, que es el otro impulso, la carga funcional, que sigue presionando y se le opone para que ese deseo inconsciente, que es vivido como amenazante y peligroso, no se satisfaga. Chicos, esto es la evolución de la raza humana. Voy más allá del individuo. Para avanzar en la sociedad, para avanzar, para que haya una evolución filogenética, que es la evolución de la especie, filogenética, la evolución de la especie, desde el primer hombre en la faz de la Tierra hasta nuestros días, ¿sí? Se han debido hacer muchísimas restricciones y represiones para avanzar como sociedad y para ser lo que somos. Si no, nos hubiéramos extinguido. No vamos a entrar, porque no les voy a hacer el análisis de psicología de las masas y de Totem y Tabú, de Freud, porque no terminaríamos nunca, se necesitan muchos años para esto. Pero sí, entiendan que para evolucionar como sociedad hemos vivido momentos y procesos represivos. Porque si no, no hubiéramos estado acá donde estamos. Todo lo que es tabú hoy en día, todo lo que está prohibido y que es vivido como aberrante, al principio de los tiempos, en algunas culturas, era lo normal. El incesto era normal. Solo hasta que dentro de la evolución social se puso como un tabú el incesto, dejó de ser normal. Pero quiero que entiendan que desde el psicoanálisis todo lo que se prohíbe es lo que se desea. Todo lo prohibido es lo deseado. Por eso es prohibido. Para los que profesan religiones, para los que profesan cualquier tipo de religión, sabrán de esto. ¿Sí? Lo prohibido es lo deseado. De ahí los 10 mandamientos del catolicismo y otras prohibiciones en el judaísmo y bueno, en el mundo musulmán ni hablemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, empecemos a entender que esto va más allá de la psiquis humana. Una cosa es la evolución ontogenética de la psiquis, o la evolución ontogenética del individuo, que es la evolución propia, la mía, desde que nací hasta que me muera. Voy a pasar por varios estadios. Infancia, pubertad, adolescencia, ¿verdad? Hasta que me muera. Pero hay otra evolución que es superior, que es la evolución filogenética, la de la especie. Desde el primer hombre hasta nuestros días, en la Tierra hasta el hombre en nuestros días, hasta ahora. Y lo que habrá de evolución en la raza humana, que ni la vamos a ver. Bueno, esa misma evolución física, biológica, tiene que ver con esto también. Hay una evolución psíquica de la especie y hay una evolución psíquica individual por pertenecer a la especie. Bien. Según Sigmund Freud, una excesiva represión es la causa de las neurosis. Cuando yo vivo reprimiendo lo que siento, lo que quiero, lo que deseo, ¿sí? Voy a terminar haciendo síntomas. Y voy a terminar con alguna neurosis. Neuróticos somos todos. La gran mayoría. Porque la otra no, que no es mayoría, está más loco que los neuróticos. ¿Sí? Desde el punto de vista psicoanalítico, todos reprimimos. Así que, en más o mayor medida, alguna neurosis, algún pire, por ahí anda. Bien. Y cuando esta represión es excesiva y se hace síntoma, el síntoma lo que viene es a tomar el lugar de la angustia. Hago un síntoma para no angustiarme. El síntoma habla. El síntoma es otra de las formas indirectas que tiene el inconsciente de manifestarse.
¿Se acuerdan la vía indirecta por la cual se manifiesta el inconsciente? Bueno, los síntomas es una vía indirecta. Cuando el sujeto me trae un síntoma, que puede ser X, no importa cuál, pero para que más o menos entiendan, tengo claustrofobia. El síntoma es la claustrofobia. ¿Sí? No puede estar en espacios cerrados. Fobia a los espacios cerrados. Pero el síntoma es lo que se me manifiesta. No es la enfermedad. La enfermedad es lo que viene de base. Y la causa de la enfermedad viene todavía más de base. En esa historia de vida del sujeto. Por eso decimos que cada uno es único y irrepetible. Bueno. Pregunta sobre represión. Contracatexia, ¿qué significa? Es esto. Lo que acabo de, alguna manera, de hablar o de nombrar. La catexia es cuando el sujeto tiene la capacidad de dirigir su energía pulsional, la pulsión instintiva, hacia un objeto, hacia una cosa, que la convierte en algo importante. Ejemplo claro, el enamoramiento. Solo yo como sujeto dirijo esa carga y esa energía pulsional en algo que se me vuelve deseable, interesante, bello, hermoso. Estoy hablando del enamoramiento, ¿no? Que antes no pasaba, a lo mejor. Esa es la clave del enamoramiento. Por eso algunas personas se enamoran de esa persona y otras de otra. Esa sería, la catexia, que es una energía y una carga instintiva. La contracatexia es lo que dije antes, es lo que se opone al cumplimiento de este deseo. Vamos a poner un ejemplo para que lo vean. Esto de catexia, carga y contracarga. La catexia tiene que ver con el ello y la contracatexia con el superyo. Supongamos que un individuo se enamora de su hermana de crianza. ¿Está bien? ¿Está mal? A mí no me hablen de bien y mal. Empecemos a desmitificar cosas en el psicoanálisis. Porque ustedes, yo sé que lo hacen desde lo que ustedes, es la forma de preguntar a ustedes. Para el psicoanálisis nada está bien y nada está mal. Esos son términos valorativos que al psicoanálisis no le interesa. No hacemos juicio en psicoanálisis, no nos interesa. El psicoanálisis no es ética, ni es moral. Estamos lejos de eso. Entonces, ni bien ni mal que se enamore de su hermana de crianza. Pero mi pregunta es, para la sociedad, ¿cómo va a ser visto esto? Aunque no tengan ningún lazo consanguíneo. La catexia es esa. La pulsión, la descarga de energía que hace que esa persona se deposita en esa persona y que la vea única e irrepetible. De sus sueños es. ¿Sí? Bien. Pero esto es vivido como peligroso y amenazante para el sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Y porque la crianza dice otra cosa. Porque no va a ser aceptado por la sociedad. Porque se criaron desde bebés chiquitos. Y en realidad, aunque no haya lazos consanguíneos, es vista como la hermana. Pero no es la hermana. Entonces es muy probable que a esa catexia, a ese deseo, se le oponga. Primero se produce un proceso de descatexia. Descatexia quiere decir separar esto que siento, este deseo, este impulso, del objeto, de esa persona. Primero fue la catexia. Deseo a esa persona, quiero a esa persona, pienso en esa persona, vivo pensando en esa persona, tengo deseos con esa persona. Pero son deseos reprimidos, que va a reprimir el sujeto. Porque socialmente no está bien visto. Entonces lo que va a hacer es que esa carga, esa catexia que puso sobre ese objeto, lo va a sacar de ese objeto. Eso se llama la descatexia. Pero como esto no es bien visto, dije que a una catexia le va a seguir una decatexia. Y la decatexia tiene que ver con que va a separar esto que depositó en esa hermana de crianza, va a separar y reprimir el impulso
el deseo, las ganas, el enamoramiento. Eso se llama decatexar, ¿sí? Le saco la catexia. Y esto lo voy a poner a través de una contracatexia, que es la que va a reprimir este deseo, impulso, sentimiento mal visto, prohibido. Y seguramente este sujeto se va a enamorar de otras mujeres. Porque esa contracatexia que se impuso a ese deseo inconsciente primitivo de primigenio en realidad, original, que viene del super yo. El super yo le dijo que no. Porque es mal visto, porque es peligroso, porque no está bien. Entonces termino enamorándome de otro o de otras. Pero qué casualidad. Cuando empiezo a ver todas las novias que tenía después, son parecidas a la primera. O físicamente, o por el color de pelo, o por la personalidad. ¿Se entiende? Esto es la catexia y la contracatexia. La catexia viene del yo, de ese distinto deseo, impulso reprimido, y siempre a una catexia se le impone una contracatexia. Que viene del super yo y que le pone freno a ese impulso vivido como peligroso. Bueno, espero que en cuanto al ejemplo, puedo haber miles de ejemplos, me pareció este como el más claro. El deseo se cumplió, y a lo mejor se cumplió, sí. Se cumplió en elegir fuera de la familia a alguien, o a varias, pero qué casualidad. Son parecidas. No se cumplió en la persona, en la primera persona. Pero eso queda ahí, queda reprimido. Y eso va a pugnar siempre por ser, ¿qué? Satisfecho. Y lo satisfizo en otras mujeres. Parecidas. Bien. Sigo con las preguntas. ¿La represión se puede manifestar mediante actos fallidos? Los actos fallidos son productos de la represión. Si no hubiera represión, no habría actos fallidos. ¿Por qué es peligrosa la represión? No, no es peligrosa. La represión se efectúa sobre tendencias, impulsos, instintivos, pulsiones, que son vividas como peligrosas para el individuo, porque no son aceptadas socialmente. Porque no me hacen un ser sociable. Pero la represión en sí no es peligrosa. Podría ser nociva o patológica si la utilizo en exceso. ¿Por qué se encuentra satisfacción en reprimir al yo? No sé quién encuentra satisfacción en reprimir al yo. Solo sé que para convertirme en individuo socialmente aceptado, debo pasar por procesos represivos. Si no, sería un individuo asocial, antisocial. Acá me ponen por qué la regresión excesiva es la causa de las neurosis. No, no es la regresión la causa de las neurosis, es la represión la causa de las neurosis. Excesiva. Y ya lo expliqué, cómo funcionan los procesos represivos en el individuo y en la evolución psíquica de la especie y en la evolución psíquica del individuo. Y es el costo que se debe pagar por reprimir. Porque cada represión lleva un recorte de energía en el psiquismo, en el yo. ¿Reprimiendo emociones se puede llegar a una enfermedad psíquica? Sí. Si es patológicamente excesivo, sí. Acá me ponen el yo va a suprimir, yo entiendo por suprimir, reprimir, ¿no? Los recuerdos, sí, los recuerdos traumáticos, o es a través del ello. El que reprime es el yo con ayuda del super yo. No es el ello. El ello solo demanda y quiere. Si la respuesta pulsional deja de buscar satisfacción. Si la respuesta pulsional deja de buscar satisfacción, ¿el impulso reprimido vuelve al yo? La respuesta pulsional nunca deja de buscar satisfacción. Nunca. El ello, lo que lo desea, va a seguir deseándolo. Aunque de eso el sujeto nada sepa.
y lo sustituya en la vida real con un mecanismo de defensa o con un síntoma. ¿El impulso reprimido vuelve al yo? No va a volver al yo. Porque si se satisface, deja de ser reprimido. Si yo cumplo mi deseo, ya está. No hay mucho más. Lo cumplí. Ni siquiera me planteé todo esto. Pero como el ser humano es neurótico, y como hay deseos que nunca va a cumplir, y así debe ser, deseos absolutamente inconscientes, que están en nuestro psiquismo, y que si el sujeto supiera, se angustiaría y mucho, se cumplen a través de los sueños, de todas las vías indirectas que tiene el inconsciente para manifestarse. A veces patológicamente, ¿no? Porque se hace síntoma. Y el sujeto se enferma. ¿El gasto de energía perjudica el sistema psíquico de las personas? Si la represión es excesiva, sí. Absolutamente. Sí. Cada represión reduce la dimensión del yo, no sé a qué se refieren con la dimensión. El yo no tiene dimensión. No ocupa un lugar. El yo es una instancia psíquica que funciona. Es funcional. No está en ningún lado. Anatómicamente no está en ningún lado. Lo que se reduce es la capacidad de energía psíquica que tiene el sujeto. Por eso decimos que un sujeto que reprime en exceso es un sujeto que está siempre cansado. La postura, parece que llevar una carga, una mochila al hombro. Sus facciones, su rostro. Lo gestual. Siempre mirando al piso, siempre con mucha carga energética, haciendo un esfuerzo para poder concentrarse. Le cuesta mucho la concentración, la fijación de ideas. Ese es un sujeto. Y por supuesto se reduce la energía psíquica que necesitamos para estar permanentemente, para funcionar diariamente. ¿Cuál es el gasto de represión que exige la energía del yo para mantenerla? Es lo que acabo de decir anteriormente. Se ve en la funcionalidad de todos los días del sujeto. Acá me preguntan que en la represión los mecanismos de defensa pueden ser buenos o malos, o sea, nos ayuda a mantener el equilibrio. Los mecanismos de defensa no son buenos ni malos. Y como volví a decir antes, olvídense del término bueno o malo. No sé lo que es bueno o malo. No me pregunten más bueno o malo, no sé lo que es bueno o malo. Lo que para ustedes es bueno, a lo mejor para el psicoanálisis no. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Son términos muy abstractos, chicos. El bien y el mal existen en nosotros, en todos. Por ejemplo, hay gente que... ¿Vieron en las escuelas? En los grupos, cuando se elige el mejor compañero. Bueno, el buen compañero es algo muy abstracto. Yo tengo que ver en cada persona qué es eso de ser buen compañero. ¿Qué necesidad tiene que satisfacer esa persona para querer ser buen compañero? ¿Qué necesidad propia? ¿Qué sé yo? Digo, son preguntas que me hago. Y son preguntas que les dejo a ustedes, ¿eh? Después vayan contestándolas. Porque a veces el buen compañero es el que presta los deberes, el que dice sí a todo. El que siempre está para ayudar. No importa que el otro no lo ayude, no importa que el otro no le preste los deberes, no importa que el otro, en el momento que pase una situación mala, no esté, él siempre está. O ella siempre está. Y claro, como está siempre, y a disposición de todo el mundo, es el buen compañero. Pero es una pregunta que los dejo, ¿eh? Digo, ese buen compañero, ¿no será que tiene una profunda necesidad de que lo amen? De que lo acepten, de que la gente lo quiera.
Porque a lo mejor el mandato superyoico, el mandato internalizado que tiene en la cabecita, es que no importa todo lo mal que me hagan. Como yo necesito que me quieran y que me acepten y que me miren y que se den cuenta que existo, entonces soy el buen compañero. Pero mi pregunta es, si tuviera la opción de hacer otra cosa, ¿sería buen compañero? Porque si yo tengo opciones, a lo mejor no soy buen compañero. Lo importante en el sujeto es tener opciones. Ahora, si la única opción en ese mundo mío, psíquico, es que la gente me acepte, me quiera, entonces voy a ser capaz de pagar cualquier precio, por muy alto que sea, para que la gente me quiera y me acepte. Te digo, hablando de lo bueno y de lo malo. Son conceptos muy abstractos, chicos. Lo bueno y lo malo, el bien y el mal, está en la esencia humana, en cada uno de nosotros. Lo que hay que saber es cómo me relaciono con el otro y desde dónde me relaciono con el otro. Que tendrá que ver con cómo me relacioné desde el principio, ¿no? Con las primeras figuras importantes de mi vida. Lo dejo como para que lo piensen. Bien. Terminaríamos con represión y nos vamos a regresión. Regresión. ¿Qué es regresar? Es volver a comportamientos o actitudes anteriores, de etapas anteriores, en las cuales el sujeto se sintió más seguro, más feliz, más confiado, más cuidado. Algunos dicen que es un mecanismo de defensa, otros dicen que es una forma del comportamiento del yo, una modalidad del yo. Y no lo toman como un mecanismo de defensa. Yo digo que son las dos cosas. Es un mecanismo de defensa y es una forma de comportarse del yo. Cuando vivo situaciones amenazantes, peligrosas, dolorosas, traumáticas, vuelvo a etapas anteriores del desarrollo psíquico, en las cuales me sentía más seguro. Y voy a las preguntas, porque a través de las preguntas seguramente entendamos algunas cosas. ¿Por qué ante una realidad penosa se vuelve a recuerdos anteriores? A recuerdos no. A formas de comportamiento psíquico o a etapas evolutivas psíquicas anteriores. No a recuerdos. En la regresión se quiere negar la realidad. Sí. La negación es un mecanismo de defensa también. Cuando yo no puedo ver la realidad, la niego. Y lo decimos a diario, ¿eh? La negación está a diario. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno dice, ay, no, esto no me puede estar pasando? Esto no me puede estar pasando a mí. El lenguaje es fundamental. Lo que digo soy. A ver, ¿la regresión en la adultez se presenta asociado a las neurosis? Yo no sé si en la adultez. Sí, la regresión tiene que ver con las neurosis. Absolutamente. ¿Por qué se toma como un comportamiento psíquico? Por esto, porque es algo que hacemos todos los días también. A ver. Soñamos todos los días. Aunque no nos acordemos los sueños, soñamos todos los días. Los sueños son la realización de deseos inconscientes. Soñamos todos los días, aunque no nos acordemos. El sueño es un mecanismo regresivo por excelencia. Fantaseamos fuera de la realidad todos los días. O casi siempre. Cuando estamos en un lugar que a lo mejor no queremos estar, o no tenemos ganas, o nos sentimos incómodos, o estamos cansados, tediosos, qué sé yo. Nos evadimos, nos vamos de ese lugar a través del pensamiento. Ese es un mecanismo regresivo.
tomamos mate. Los rioplatenses compartimos eso, ¿no? El mate, los uruguayos, los argentinos. Bueno, es un mecanismo regresivo típico de esta zona, de estas culturas, que otras culturas no entienden. Además dicen que es asqueroso el mate. Bueno. Y es como volver al vientre materno, a la teta de mamá. Por eso nos gusta tanto el mate a los argentinos. Son comportamientos psíquicos. Por eso a veces dicen que no es un mecanismo de defensa, que es un comportamiento del yo. El problema no es volver a etapas anteriores del desarrollo. El problema del psiquismo, ¿no? Psíquicas. El problema es, ¿cuándo hay patología? Cuando regreso y me fijo. Cuando regreso y me quedo ahí, no vuelvo. Y esto lo vamos a ver cuando veamos el otro tema que sigue, que es el desarrollo del psiquismo, de la afectividad en el niño. Cuando vemos las etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, yo no sé si eso lo habrán visto anteriormente en segundo o en primer año. El problema no es regresar, el problema es cuando regreso y me quedo en esa, vuelvo a esa etapa y me quedo, me fijo. Y no salgo de ahí. Por ejemplo, hay psicóticos graves, psicóticos muy graves, que regresan a la etapa intrauterina, porque se ponen en posición fetal, no hablan y se mecen. Eso es una regresión patológica. Regresó y se fijó, hizo un brote y se quedó ahí. Después a lo mejor sale, obviamente sale de ahí. Pero la psicosis ya la tiene. El brote psicótico ya está. Muchos esquizofrénicos hacen eso. Sobre todo los esquizofrénicos catatónicos, todavía no vimos esquizofrenia, pero bueno. Y acá me preguntan qué aspectos hay que tener en cuenta cuando un niño hace una regresión a cuando era bebé. Bueno, acá me das una... me lo preguntó un compañero esto. A mí no me gustan las preguntas demasiado puntuales porque no sé cuando estoy contestando qué es lo que estoy contestando y dónde estoy contestando. Muy general. Pero lo voy a hacer general. A lo mejor me lo están preguntando por algo muy puntual que les está pasando. Yo lo voy a hacer general. Porque sería poco ético si no conozco. La regresión se ve en los bebés, en los nenes chicos cuando nace un hermanito. Entonces aquel nene chico que a lo mejor ya comía solo, ya controlaba esfínteres, ya no usaba pañales, llega el hermanito y ¡blum! Vuelta para atrás. Vuelve a comportamientos anteriores en el desarrollo psíquico evolutivo y lo que ya había logrado lo desanda. Bueno, está celoso, dicen los padres. Y sí, ¿cómo no va a estar celoso? Está furioso, no está celoso. ¿O alguien le pidió permiso a él para traer ese intruso? No. Y si además ese intruso nuevo se lleva toda la atención, parece que está bueno ser chico. Y entonces volvamos a ser chicos, porque así me van a dar la atención. Si los juguetes son para él, si la atención es para él, si todo el mundo viene a visitar a ese nuevo integrante, del cual nadie me preguntó que tenía que entrar en casa, y bueno, ¿sabes qué? Ahora me vas a tener que aguantar. Vas a tener 2 bebés, no 1. El que ya controlaba, el que ya esto, el que ya el otro, se acabó. Ahora, vuelvo atrás. Porque estoy compitiendo por la atención de mamá. El problema nunca son los chicos, son los adultos. ¿Y cómo manejamos estas situaciones los adultos? Básicamente, porque celos va a haber siempre. Hasta el chico que más dice desear un hermanito. Cuando ese hermanito se corporiza, sonamos. Una cosa es la fantasía de tener un hermanito. Y otra cosa es que ese hermanito empiezo a darme cuenta que me ocupa el lugar, que tengo que compartir, que ya no soy el único o la única, ¿sí? Que la atención de mamá está desdoblada y la de papá también, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensaba que ese hermanito iba a ser un juguete, como los juguetes que tengo yo, que los pongo, los saco, los tiro, los pongo en un cajoncito y cuando me joden mucho, ya está. No. Es esto. Ahí está. Un ejemplo bien claro de la regresión. Cuando un chico tiene una prueba o un periodo de mucha exigencia en el colegio y se enferma a repetición.
angina tras angina tras angina. Me quedo en casa, me cuidan, me abrigo, mamá está pendiente de mí, postergo la realidad de todos los días, no la enfrento, vuelvo al útero materno. Esta es la regresión. ¿Sí? No siempre volvemos al útero materno, podemos volver antes del útero materno, después del útero materno, pero regresar es esto. Y los adultos también lo hacemos a diario. ¿Es una forma de rechazar algún deseo para no sentir angustia? Sí, todos los mecanismos de defensa y la regresión no escapa. Es un mecanismo de defensa o un comportamiento del yo. La regresión es negativa para el ser humano, ya dije. Es negativa cuando además de la regresión se produce la fijación. Regreso a esa etapa y me quedo ahí, me fijo. ¿Y por qué se retorna a modelos de comportamiento anterior? Acabo de decirlo. Donde estoy mucho más seguro, más querido, más contenido. Y acá me pone si retomamos un comportamiento anterior que tiene que ver con un mecanismo de defensa, acabo de... Es lo mismo. Es un modo de comportarme del yo. Vuelvo a lugares seguros. Me evado de la realidad a través de eso. La otra sería enfrentarla. Por ejemplo, enfrentar que tuve un hermanito, empezar a aceptarlo, a convivir, a perder, a ceder. Esa sería la realidad. No, no quiero eso. Vuelvo para atrás. Bien. Vamos a formación reactiva. La formación reactiva es el desarrollo de... El individuo desarrolla actitudes o rasgos de carácter exactamente opuestos a los que el sujeto necesita negar. ¿Cómo me doy cuenta que es una formación reactiva y no es una forma de conducirse del sujeto? Por lo exagerada de la actitud. Por justamente lo exacerbada y exagerada de la actitud. Porque es algo que no puedo manejar, es algo que se me impone, es algo que hago, más allá de mis deseos. La formación reactiva se transforma en síntoma. El mecanismo de defensa de la formación reactiva. Por ejemplo, los rituales de los obsesivos son formaciones reactivas. Entonces, si tengo intensos deseos reprimidos hacia la dejadez, la suciedad, bueno, lo transformo en lo contrario. Y me vuelvo una maniática de la limpieza. Tan maniática que la gente no puede convivir conmigo. Limpio sobre lo limpio, la gente no puede vivir, no puedo ver nada desordenado, todo tiene que estar en su lugar. Si alguien me corre algo del lugar, es una catástrofe, me desestructuro. Eso es una formación reactiva. A ver, preguntas. Bueno, la formación reactiva que es, ya acabo de decirlo. ¿Cómo es la personalidad dentro de la formación reactiva? Y se necesita un tipo de personalidad sumamente estructurada. Rígida. Se necesita un tipo de pensamiento rígido para estas formaciones reactivas. Después está lo común. ¿Quién no tiene alguna ideita fija, algún TOC chico? Pero no ese TOC que no te deja vivir, que se transforma en una neurosis. ¿Por qué niega su carácter? Y demuestra otro diferente. No niega su carácter. Ciertos rasgos de carácter se transforman en lo contrario. Catexia contra catexia. Seguimos con lo mismo. Determinados impulsos son nocivos para el individuo, peligrosos, vistos como peligrosos, los transformo en lo contrario y me voy al otro extremo. Mucho tiene que ver esta crianza para transformarme en un individuo socialmente aceptable por la sociedad. Y dentro de esas crianzas, la relación madre-hijo es fundamental y la relación padre también. Y la historia familiar, abuelos, hermanos, tíos. Pero lo fundamental es la estructura, madre, padre, hijos. Bien.
Acá me preguntan si las personas que utilizan la formación reactiva suelen ser muy rígidos en su comportamiento. Sí, absolutamente. En su comportamiento y en su estructura de pensamiento. ¿Es una respuesta a trastornos de ansiedad? Es una de las respuestas. Es uno de los mecanismos de defensa que se utilizan, por ejemplo, en el TOC o en las fobias. Pero sobre todo en el TOC. Si puede desarrollar problemáticas y patologías en el ser humano, sí, absolutamente. Y cuando me dicen pulcritud, ¿qué quiere decir pulcritud realizada? No, no es pulcritud realizada. En el apunte dice pulcritud exagerada. Aquellas personas que están, se bañan 40 veces al día, se lavan las manos 17, no ahora porque es pandemia, pero imagínense esas personas ahora en pandemia. Dios mío. Todo tiene que estar en orden. Ellos tienen que estar en orden. ¿Sí? Si no, es un problema. Y acá me preguntan por tendencias coprofílicas. ¿Sí? Porque yo creo que en el apunte dice, lo voy a leer como dice, si un sujeto vive tendencias de tipo coprofílico muy intensas, puede, por forma de acción reactiva, transformarlas en lo contrario, en tener una pulcritud exagerada. ¿Sí? La coprofilia es una parafilia. Es una clase de fetichismo. Y se combina a veces con infantilismo, con sadomasoquismo. Las tendencias coprofílicas tienen que ver con satisfacer deseos. Estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños. Y viene desde la niñez es otra cosa. Satisfacer deseos, tendencias, placer a través de las heces. Hay muchas personas que necesitan, para llegar al placer sexual, por ejemplo, que esté relacionado con las heces. De ahí deriva la coprofagia, que es un síntoma muy particular que tienen los niños, arriba de un año, antes del año no. ¿Qué es esto de comer heces? Es un síntoma, ¿sí? Generalmente son chicos que tienen depresiones muy profundas, lo que nosotros llamamos depresión anaclítica en los chicos, y uno de los rasgos es este, o ciertas tendencias paranoicas, o rasgos paranoides. No los quiero complicar. Pero una persona que tiene tendencias coprofílicas, que las puedo... piensen todo lo que se les puede ocurrir con heces, ¿sí? Con excrementos. Esto tiene que ver con asco, con suciedad, ¿sí? Con contaminación, todo lo que se les ocurra. Bueno, esas tendencias que han sido reeducadas para que seamos individuos sociales, cuando veamos la etapa oral, anal y fálica, lo vamos a ver a eso, esas tendencias están reprimidas, ¿sí? Inconscientemente. Pero todo lo que está reprimido, y ha sido reprimido en exceso, por eso es tan importante. Tan importante. Cómo educamos en el control de esfínteres, y eso lo vamos a ver cuando veamos el otro tema, a nuestros niños. De qué forma, si ha sido en esa etapa muy reprimido, muy castigado, muy vapuleado, si ha recibido mucho enojo por parte de los padres, si la cosa ha sido tiránica y hasta déspota, y hasta, podríamos decir, violenta, para conseguir la reeducación y la educación de los esfínteres. Bueno, estas tendencias reprimidas quedan ahí. Y como todo lo reprimido pugna por salir, y como no va a salir en esta forma, se va a producir la contracatexia. El impulso que quiere salir, le pongo el freno. Entonces transformo ese impulso en absolutamente lo contrario, el otro extremo, y me vuelvo una maniática de la limpieza. Pero tan maniática que no dejo vivir a nadie. Entrar en una casa de ese estilo es como entrar, bueno, está más limpio que un quirófano. Es un ambiente así, de quirófano, donde no se puede vivir. ¿Qué es esto? Bien, formación reactiva ya está, y lo que voy a dar como último, que es simple, es la racionalización. Voy a dejar
para otra vez, que volvemos a verlo, con las preguntas, lo que es proyección, introyección y sublimación. Sí voy a dar racionalización, que es el último mecanismo de defensa que ustedes tienen. Racionalizar es elegir, dentro de un montón de motivos que están relacionados, amalgamados, dice el apunte, aquel que me satisfaga mejor para explicar mi conducta. ¿Es el verdadero motivo? No. Es el razonamiento consciente que yo hago. Es el motivo consciente que yo pongo para explicar mi conducta. Pero el verdadero motivo inconsciente, no lo sé. El sujeto nada sabe. Eso es racionalizar. Un ejemplo, sin que sea patológico. A ver, vieron, hay estudiantes, vamos a poner un estudiante universitario, que cursa sus materias, da los parciales escritos, pero cuando tiene que presentarse a los finales orales, o al final de la materia ante un tribunal donde se termina la materia, nunca se presenta. Aún teniendo buenas notas, nunca se presenta. Deja siempre los finales. Nunca rinde las materias. ¿Y esto por qué será? Bueno, a ver, supongamos que yo soy el profesor y le digo, a ver, fulanito, ¿cómo puede ser? Me fijo que no te presentas en materia, me fijo en tu historial, nunca te presentas a los finales. Tenés las materias aprobadas en cuanto a la cursada, pero nunca te presentas a los finales. ¿Qué te pasa? No, en realidad yo no me presento a los finales, me dice, porque yo, si no sé perfectamente todo, suponete que la materia tenga, no sé, 10 bolillas. Si yo no sé las 10 bolillas, a mí me falta una o me falta media, yo no me presento. Porque yo quiero ir a la mesa sabiendo absolutamente todo. ¿Es un motivo? Y sí, yo lo puedo tomar como un motivo, pero yo sé que no es un motivo. Que esa es la racionalización que él hizo del verdadero temor que tiene. ¿Sí? En realidad no se puede enfrentar a una mesa de examen. Y no se puede enfrentar a una mesa de examen, por ejemplo, podría ser, estoy haciendo ejemplos, porque la exigencia que tiene y que ha tenido toda su vida hace que su ideal del yo y su super yo esté tan alto, esto de lo que se supone que debo ser, que si me saco menos de 10 o de 9 me muero. ¿Y esto viene de dónde? De un mandato superyoico, de la exigencia materna o paterna, o parental, si les gusta, o familiar. Entonces, Juancito, suponemos que se llama Juancito, no ve a la mesa examinadora como un momento y una instancia donde se va a presentar y va a hablar sobre lo que sabe y sobre lo que estudió. Y esa mesa examinadora lo va a interrogar por lo que sabe como estudiante y no por lo que es como persona. Pero como él tiene mezclado desde siempre lo que es con lo que hace, entonces nunca se puede presentar. Y no importa que ya sea adulto, El papá y la mamá a lo mejor hasta se murieron ya. Pero están internalizados acá, metidos acá, los mandatos superyoicos. Entonces, en vez de ver a 3 profesores que le van a tomar un examen para que apruebe una materia que no tiene nada que ver con lo que él es, y que lo más terrible que le puede pasar es que lo desaprueben, ¡wow! Viene de la aprobación y desaprobación de la infancia. Porque el aprobar es que te quieran y el desaprobar es que no te quieran. Y como lo tiene todo mezclado, Juancito, porque los papás seguramente le han puesto esto. Si te sacas un 9, un 10, un 8, te premio, te aplaudo, ay, qué bárbaro. Llegó a la bandera, es un buen compañero, todas esas cosas. Entonces él tiene asociado el ser con el hacer. Entonces esa mesa examinadora no son los profesores, son los papás que lo están examinando. Entonces, ¿qué va a decir el profesor si me equivoco? Si no sé tal cosa. No es el profesor. Es tanto el pánico de enfrentarme a la autoridad materna y paterna que no pude superar nunca,
y ahí voy a mezclar otra cosa, después lo vemos, que proyecto en estos profesores la autoridad materna y paterna, la figura materna y paterna, el rol o la función materna y paterna, y en realidad, si me desaprueban es porque no me quieren, y si me aprueban es porque me quieren. Todo mezclado, tío Juancito. Llegó a los 40 o a los 30 y pico de años, está cursando la facultad y todavía no entendió que el profesor no tiene que ver con que lo quiera o no lo quiera. Que el compañero de trabajo no tiene que ver con que lo quiera o no lo quiera. Yo puedo trabajar con una persona que no me quiere. La verdad, yo puedo trabajar con una persona que no me quiere. Mientras sea un buen... Si me quiere, mejor. Si me aprecia, mejor. Pero si no, a mí no me pasa nada. ¿Se entiende? Porque para quererme ya tuvo mi papá y mi mamá. Pero depende de cómo me hayan querido, ¿no es cierto? Si para quererme yo me tenía que sacar buenas notas, si para ser un buen chico tenía que hacer todo lo que mamá y papá decían, y si pensaba por mí ya no era buen chico, y si me pasaba una travesura ya no era buen chico. Bueno, si no corto eso, si no trabajo eso, lo voy a llevar toda la vida en todas mis relaciones laborales, afectivas. Sí. Tengo que entender que me puedo presentar a la mesa examinadora, haber estudiado un montón, y no sé qué me pasó en ese momento, pero la verdad, no pude. O no conformé a la mesa examinadora, o me hicieron preguntas que en realidad yo no me las había preguntado y la verdad no supe cómo responderlas, y bueno, y me bocharon. Y bueno, me presentaré otra vez. Ya está. Es una forma más de aprendizaje, una mesa examinadora. Nada más que eso, ni más ni menos. Que uno siente cierta nerviosidad, y sí, claro, por supuesto. Está ante un tribunal. Pero siempre que hay que recordarse que el primer tribunal fue otro, ¿eh? La familia fue el primer tribunal. Por eso es tan importante lo que se dice, cómo se dice, de la manera que se dice, cuando alguien es chico. Tener en cuenta qué edad tiene la persona que va a recibir lo que le vamos a decir. Si es tan chico que en realidad lo que nosotros lo decimos simbólicamente, lo toma literalmente. Entonces, si lo toma literalmente, estamos en un problema. Nosotros somos los que tenemos que saber que un chico de 5 años todavía no tiene, por ejemplo, lo que llamamos pensamiento abstracto. Y si no tiene pensamiento abstracto, lo que le decimos lo toma literalmente. Entonces, cuando un padre le dice a un hijo, yo no te quiero, un chico de 5 años, de 6, de 7, entiende eso. No entiende otra cosa. No te quiero. Y no tiene por qué entender otra cosa. Cuando somos más grandes ya tenemos otro tipo de pensamiento y podemos entender, papá está enojado, por eso me dijo lo que me dijo. Pero también entiendan que lo que se dice en un momento de bronca y después lo queremos arreglar y decimos, no, ¿sabes lo que pasa? Fue por la calentura, fue en el momento de bronca. En realidad yo no quise decir lo que quise decir. Sí, eso cuéntenselo a quien quieran, nunca se lo cuenten a un psicoanalista, porque yo sé que lo que quisieron decir es lo que quisieron decir. Porque salió sin mediar ninguna represión. Porque en los momentos de bronca uno saca lo peor de uno, y es lo que tiene ahí, guardadito en el inconsciente. Bueno, terminamos con estos 3. Vimos mecanismos de defensa en general, vimos represión, contesté las preguntas, vimos regresión, contesté las preguntas, vimos formación reactiva, contesté las preguntas, vimos racionalización. Y la única pregunta era qué era la racionalización, que acabo de explicarla. Ya está con un ejemplo. ¿Sí? Por hoy hay mucho material, ¿no? Bueno, yo ya lo sé. Lo dejamos acá. Seguramente voy a seguir un tercer video donde vamos a hablar de proyección, introyección y sublimación. Que sublimación también, junto con regresión, algunos piensan que es un mecanismo de defensa, otros dicen que es una forma de comportamiento del yo. ¿Por qué? Y a lo mejor porque estos dos, regresión y sublimación, las utilizamos tan a diario, pero tan a diario, que terminan formando parte de un comportamiento habitual del yo. La sublimación sobre todo. Vamos a hacer un repasito en cuanto a lo que habíamos visto, ¿sí? Vimos mecanismos de defensa en general, vimos represión, vimos regresión, vimos formación reactiva y vimos racionalización. Hoy nos quedan por ver 3 mecanismos de defensa más. Y uno de ellos es la proyección. ¿Qué es proyectar en realidad? Proyectar es atribuirle al otro, ¿sí?, las tendencias o deseos reprimidos que en realidad nos pertenecen. Atribuyéndoselo a otro, de alguna manera esta pulsión, este deseo, queda descargado. Descargado en el otro.
En la proyección no solamente descargo en el otro, atribuyo al otro todo lo que tenga que ver con sentimientos de hostilidad. También pueden ser sentimientos amorosos. La proyección es algo que, como dije antes, se utiliza mucho, permanentemente, para construir nuestra personalidad. Nosotros nos identificamos proyectivamente con el otro, o sea, que atribuimos al otro, y también el contrario, introyectamos, que es el contrario de la proyección. Proyección e introyección son dos caras de una misma moneda. Tomo cosas del otro, que son del otro, y las incorporo como propias. En este proceso identificativo de proyectar e introyectar, voy construyendo mi personalidad, hasta que esa personalidad toma una estructura única e irrepetible, que hace que yo sea quien sea de repente, que cada persona tenga un perfil de personalidad y una estructura de carácter única e irrepetible. Vamos con algunos ejemplos de proyección, ¿sí? A ver, siempre es el otro. Es el otro el que no me quiere, es el otro el que de alguna manera no me tiene cariño, es el otro el que me hace la vida imposible, es el otro el que me odia, es el otro el que me envidia, es el otro. Parece que nunca somos nosotros. En esta relación con el otro, siempre es el otro. ¿Qué tenemos que ver nosotros en esta relación? Parece que nada. A ver, voy a dar un ejemplo sencillo de situaciones de todos los días. Todos los días, a una misma hora, una joven que vive en su casa sale a la puerta de su casa y ve pasar un joven de su misma edad a determinada hora. Ese joven pasa siempre a la misma hora por la puerta de su casa. Así pasan los días, los meses. Y un día está con una amiga. Está joven en la puerta de su casa. Y como siempre, a la misma hora, porque ella sale a la misma hora, ¿no? Pasa este joven. Y ese día, no sé si porque está con la amiga, si porque se dio la situación, ese joven se da vuelta, la mira, le guiña un ojo y sigue. Y ella le dice a la amiga, ¿viste? ¿Qué te dije? Pasa siempre a la misma hora. Está muerto conmigo. ¿Estás muerto con ella? Sería la pregunta. ¿No será que ella está muerta con él? Y que esos deseos de no quedar girando a lo loco y desfasada y en el aire hace que es él el que está muerto conmigo. Yo no, yo salgo a la misma hora, no sé por qué. Será la casualidad. A lo mejor ese muchacho pasa todos los días en esa cuadra porque tiene que tomar el colectivo a 2 cuadras porque se va a la facultad. O a lo mejor trabaja cerca y siempre tiene que hacer ese trayecto. O a lo mejor pasa porque va a visitar a la novia. O sea, ella no sabe por qué pasa. La interpretación de ella es que pasa porque está muerto con ella. En realidad es ella la que está muerta con él. Ella está proyectando. Porque no lo conoce. No sabe ni quién es. No sabe ni el nombre, no sabe su vida. Pero es más fácil. ¿Cómo voy a reconocer yo que estoy muerta con él y que salgo siempre a la misma hora? ¿Qué necesidad tengo yo de salir siempre a la misma hora? ¿Sí? Un ejemplo clarísimo de proyección. De todos los días. Ahí ven cómo puedo proyectar sentimientos amorosos, positivos, digamos. Además de que puedo proyectar deseos, impulsos, tendencias negativas, ¿sí? Es el otro el que me quiere hacer mal. No me puede ni ver. Bueno, ¿será así? ¿O será al revés? Y esto no puedo de alguna manera expresarlo. Porque esto me haría ser una mala persona, ¿no? ¿Por qué lo odio? ¿Por qué la odio? No está bien. Es el otro. Mejor que es el otro. ¿Sí? Piensen siempre, la proyección, vuelvo a repetir, es atribuirle a otra persona las tendencias, deseos reprimidos, y la pulsión queda de alguna manera descargada. ¿En quién? En la otra persona. Pero en realidad son sentimientos, deseos, fantasías, impulsos, tendencias impulsivas, pulsiones instintivas, como quieran llamarlas, que son míos.
y que yo me niego a reconocer en mí y se los atribuyo a otro. Les dejo una preguntita que después cuando hagamos la clase de mañana me la van a tener que contestar. Los celos son el mecanismo de proyección por excelencia. Los celos tienen que ver con el mecanismo de defensa de proyección por excelencia. Piensen por qué. ¿Sí? Vamos a la otra, introyección. Antes vamos a ver qué me preguntaron sobre proyección. Cuando no nos gusta algo del otro, ¿nos estamos viendo nosotros mismos a través del mecanismo de proyección? Creo que ya te contesté la pregunta, el que lo hizo o al grupo que lo hizo. El otro es un espejo. Y a veces con la persona que más choco, con la persona que más reniego, con la persona que más me enojo, con la persona que más discuto, es porque es mi espejo. Sí, seguro. ¿Por qué una persona inconscientemente quiere creerse a sí mismo que nunca tiene la culpa de nada y que el problema no son ellos sino los demás? Bueno, te voy a decir que en una relación X, cualquiera, todos aportamos un granito de arena. Esta pregunta viene bien con lo que es la proyección. Siempre es el otro, nunca soy yo. Sí. Bueno, ¿por qué consiste en atribuirle a otra persona las tendencias o deseos que el sujeto reprime y le pertenecen? Y sencillamente porque reconocer determinadas situaciones, sentimientos, deseos, impulsos, que en realidad no son aceptados por el yo, porque en realidad me causarían angustia, incertidumbre, desazón, ansiedad, tristeza. Cuesta mucho. A todos nos cuesta mucho ver las partes más oscuras de nosotros. Y a veces cuando es proyección sobre sentimientos positivos, digamos, amorosos, hay que ver sobre dónde, sobre quién, cómo es la situación. Porque a lo mejor estoy proyectando sentimientos amorosos sobre una persona que no me va a corresponder. O que tiene la vida muy complicada, por ejemplo. Se me ocurren ejemplos, ¿no? O que es inalcanzable, qué sé yo, desde mi punto de vista. ¿Y por qué esa persona tiene esa clase de mecanismos de defensa que lo lleva a ser así? Todos tenemos esos mecanismos de defensa. Todos proyectamos. No solamente esa persona, no sé a qué persona te referís, seguramente te estás refiriendo a alguna persona, en eso no me voy a meter. Todos, no solamente esa persona. Los mecanismos de defensa los utilizamos todos y a diario, sin darnos cuenta. Y así debe ser. ¿Y son siempre inconscientes? Sí, claro. Si no, el sujeto entraría en reconocer la realidad que lo angustia y con la cual no puede enfrentarse. Si puede enfrentarse, no hay problema. Es la realidad. La enfrenté, la decidí. ¿Sí? Pero nadie enfrenta la realidad totalmente como es. Siempre tenemos alguna parte de la realidad propia con la cual no queremos ver, ni oír, ni escuchar, ni lidiar. Bien. Acuérdense en la pregunta que les dije sobre proyección. Los celos son el mecanismo de proyección más importante y por excelencia. Es un claro ejemplo de proyección los celos. Piensen por qué y después me lo responden mañana cuando hagamos la clase. Vamos a introyección ahora, sí. Dije que introyección es la cara de una misma moneda. Proyección es atribuirle al otro. Introyección es que el yo del sujeto percibe como propio algo que en realidad le pertenece al otro. Algo que en realidad está en el mundo exterior. Esto se ve muy claro cuando uno toma determinados ídolos importantes para uno y los sigue. Entonces se cambia el color del pelo, se pone... Esto se ve mucho en adolescentes, ¿sí? Sigo determinado ídolo de rock, me visto de la misma manera que se viste la banda, hago las mismas cosas, escucho los videos y empiezo a hacer la dieta que hace tal cantante de rock o tal. Esto también puede pasar con personas comunes, dos amigas que se mimeticen. Y que uno las ve y visten iguales, hacen, ¿sí? Y uno piensa que esto lo hace, que es de uno. Esta es mi identidad. Y en realidad la tomo de otro. La identidad, el aspecto físico, la forma de conducirme, lo que pienso, lo que hago, lo que digo. De cualquier manera, sigo diciendo, los mecanismos de proyección e identificación, nosotros hablamos de identificación proyectiva e identificación introyectiva, se supone que son bastante comunes
y que se da mucho en la adolescencia, donde terminaría de constituirse la personalidad para llegar a ser una persona adulta después con una personalidad única y irrepetible. Pongámosle, ¿sí? Si le gusta, para que nadie se sienta mal. Seguimos construyendo nuestra personalidad permanentemente, pero digamos que la estructura grande de personalidad, en algún momento, pasada la adolescencia, que cada vez es más tardía. Bueno, yo conozco adolescentes de 50, pero ya estamos hablando de otros casos. ¿Se entiende? Siempre tomamos del otro y atribuimos al otro. Vamos al último. A ver si hay alguna pregunta de introyección. Acá me ponen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre introyección y proyección? Acabo de explicarlo. Y acá hay algo que supongo que es personal y no me voy a meter demasiado, porque algunas personas, eso de algunas personas me suena como muy vago, muy general, utilizan el pronombre mí como si fuera algo solo de su propiedad. ¿Se debe a la introyección? La verdad. Si no conozco a la persona, no tengo el contexto, no es mi paciente, no veo cómo actúa, no sé. Honestamente no sé. Pero siempre que tenemos algo decimos mi libro, mi vaso, mi... Ahora, si es una cosa que todo es mí, todo me pertenece, bueno, como mínimo tendríamos algún problema con la posesión y el control sobre las cosas. Así, general. Después, hablar en particular, no puedo. Bien, vamos a sublimación. Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, va a decir que todo lo que el hombre hace es producto de la sublimación de pulsiones instintivas. Todo lo que el hombre, todo lo que el ser humano hace. Cuando el ser humano crea, cuando el ser humano trabaja, cuando el ser humano estudia, todo lo que hace el hombre es producto de la sublimación. Por eso decimos que, más que un mecanismo de defensa, es una forma de comportamiento del yo. Ambas dos, mecanismo de defensa y forma de comportamiento. A lo mejor esto se ve mucho más claro en un ejemplo. Y el ejemplo más clásico son las pinturas, las esculturas, los trabajos arquitectónicos, las intervenciones artísticas, la literatura. Todo lo que el hombre hace y plasma en obras de arte tienen que ver justamente con la sublimación de impulsos, deseos, tendencias instintivas. Y se ven plasmados en una obra de arte. Bueno, si alguna vez escucharon a algún crítico de arte que se especializa en determinados pintores, van a ver cómo siguen a través de su obra, de los años que ha durado su obra, los diferentes periodos de ese pintor. Que generalmente lo relacionan, porque conocen su biografía, su historia de vida, con las diferentes etapas por las cuales ha pasado ese pintor en su vida personal. Y cómo fue plasmando, y cómo fue cambiando. Cuando yo veo una pintura, veo mucho más que una pintura. El trazo que utiliza el pintor, el trazo, la pincelada, los colores, los motivos de sus obras, siempre reflejan tendencias, impulsos, deseos, sentimientos que son inconscientes y que afloran y que los convierten a través de la pintura. La sublimación trae para el hombre todos los procesos creativos que ustedes puedan imaginar. ¿Qué pasa con la sublimación? Hay un desplazamiento del objeto instintivo, ¿sí? Cuando una necesidad instintiva no puede ser aceptada por el yo, porque es vista como peligrosa, socialmente peligrosa, a ver, el yo la modifica por algo que va a ser socialmente aceptado. A ver, hay dos impulsos básicos en el ser humano, de los cuales nacen todos los demás impulsos. El eros y el tánatos, decían los griegos. El impulso de vida, eros de erotismo, de vida,
y el impulso de muerte, tánatos. Al eros le corresponde todo lo constructivo en el sujeto. El erotismo, la sexualidad, el placer por hacer cosas, el placer por trabajar, los impulsos creativos, el placer por la vida, la conservación de la vida, la conservación de la especie. Al tánatos tiene que ver con los impulsos de agresión, de autoagresión, de todo lo que sea destructivo para el individuo. Al eros, al otro le corresponde el amor, la bonanza, el placer, el disfrute. Al tánatos le corresponde el odio, el rencor, la envidia, el peor sentimiento del ser humano, la envidia. La envidia es mucho más nociva que el odio. Generalmente el tánatos tiene mala prensa. Pero no es así. Necesitamos ambos impulsos. Todos los seres humanos. Porque el hecho de que nos defendamos ante situaciones vividas como peligrosas, reales estoy hablando, no imaginarias, porque a veces vivimos situaciones que parecen imaginarias, que en realidad no son reales, no son peligrosas realmente. Esto le corresponde al tánatos. La defensa de la especie le corresponde al tánatos. También hemos llegado acá por el impulso de autodestrucción y de muerte. El que yo esté parada, erguida, trabajando con la vida, tiene un poco de instinto de vida, pero también de instinto de muerte. Si no, seríamos como todos blanditos, si no estuviera esto, del tánatos. O sea que ambos viven y conviven en nosotros. Los griegos sabían mucho de esto. Los filósofos griegos, mucho de esto. Entonces, estos dos impulsos básicos que mueven al ser humano, con todos los deseos, fantasías, sanadoras y destructivas que tiene el ser humano, se plasman a través de la sublimación en situaciones creativas, gracias a la sublimación. Es uno de los mecanismos de defensa o de los comportamientos del yo que hace que el ser humano se recicle, que tenga poder de resiliencia, que en vez de autodestruirse pinte un cuadro, aunque ese cuadro sea de autodestrucción. No importa, pero lo plasmó en algo creativo. Eso es sublimar, eso es la sublimación para el psicoanálisis. Y es el proceso por el cual tenemos cine, tenemos teatro, tenemos obras literarias, tenemos arte en general. Piensen en los artesanos que trabajan el cuero, la madera, ¿sí? Y tenemos profesionales, y tenemos herreros, y tenemos albañiles, y tenemos enfermeros, psicólogos, médicos, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo sirve para sublimar impulsos, deseos, tendencias inconscientes reprimidas. Lo único que hago es cambiar el objeto instintivo. Lo único que hago es cambiar y desplazar, que es otro mecanismo de defensa, de este impulso y tendencia original, lo desplazo en otro objeto instintivo y lo sublimo en algo que es socialmente aceptado. Modifico este impulso original y lo hago algo aceptado. Voy a tomar una pintura cualquiera. Esta pintura ha sido de un paciente en recuperación, cuando hace laborterapia. Fíjense los colores. Azul intenso. Ese amarillo que parece, bueno, yo lo asemejo al amarillo Van Gogh. Si tienen tiempo, lean, investiguen sobre la vida de uno de los grandes pintores de todas las épocas, que fue Vincent Van Gogh, que se suicidó, el famoso que se cortó la oreja, que sus cuadros valían 2 mangos con 20, que si ahora viera que son los cuadros que más dinero sacan en el mercado, se volvería a suicidar, creo. Bien, pensar que era un pintor fracasado, que su hermano no le podía vender los cuadros, que todos triunfaban menos él. Lean un poco sobre la historia de Van Gogh.
y sus diferentes etapas como pintor. Y cómo en sus cuadros va anticipando su final, anunciado. Bueno, este cuadro está hecho por una paciente. Fíjense, el amarillo intenso, por eso le digo el amarillo de Van Gogh, que es único e irrepetible. El amarillo de Van Gogh es único e irrepetible. El azul. Fíjense en los trazos de las raíces, de los tallos de los árboles que parecen garras, de los troncos, y de las raíces que también parecen garras, cuchillos afilados. ¿Sí? Bueno, esta paciente pasó por varias situaciones de intento de suicidio. Fíjense de a poco cómo esto está sublimado en un cuadro. Cómo vemos las tendencias instintivas autoagresivas, cómo está sublimado. Mientras pueda crear, mientras pueda seguir pintando, mientras pueda escribir, va a poder sublimar estas tendencias autodestructivas inconscientes y transformarlas en creación. Va a poder descargar a través de estas pinturas ese impulso autodestructivo que tiene. Y no mucho más. Hay mucho más para analizar, pero no mucho más. Con esto quiero ver lo que es sublimación, que ustedes vean lo que es sublimación. Y les dejo otra pregunta. 2 ya. Quiero que piensen, ¿qué diferencia hay entre un cirujano, un médico cirujano, un carnicero, aquel que vende y desposta carne, y un asesino? Piénsenlo. Mañana lo voy a preguntar. Bien, vamos a ver de sublimación, qué es lo que me han preguntado. Bueno, ¿qué es sublimación? Porque no lo entendían, espero que a través de esto lo hayan podido ver y entender. Porque es un comportamiento psíquico, también acabo de decirlo, porque todas las cosas que hace el hombre son producto de su sublimación de impulsos instintivos, de deseos inconscientes que dirigen, o que están dirigidos, perdón, por esos impulsos, de fantasías. Me ponen la última pregunta. ¿Es por un miedo, trauma al cual no podemos actuar como queremos, quisiéramos, o porque no queremos? No entendí muy bien la pregunta. En realidad, voy a ir más allá de la sublimación. En realidad, en esta pregunta, si todos actuáramos totalmente como quisiéramos, sin mediar el super yo, si fuéramos absolutamente todo ello, el mundo ya estaría destruido. Acuérdense que siempre hablamos de equilibrio entre yo, ello, super yo y el mundo exterior, la realidad que nos rodea todos los días. Esto es por un miedo o trauma al cual no podemos actuar como queremos o quisiéramos, o porque no queremos. A veces no queremos tantas cosas y terminamos haciéndolas. Solo la posibilidad de conocernos nos da la libertad real para poder actuar. Pero para eso necesitamos de un proceso bastante largo y de una terapia profunda, regresiva, como es la terapia psicoanalítica, donde vemos lo constructivo y lo destructivo que hay en nosotros, y cómo repetimos historias sin darnos cuenta, y cómo no queremos parecernos a tal. Dios mío, líbreme de parecerme a... Y cuando empiezo terapia me doy cuenta que me parezco mucho más de lo que quisiera. La historia que no se trabaja, esa historia personal que no se trabaja, es la historia que se repite. Solo conociendo cómo funciona nuestra psiquis, tenemos más posibilidades de ser más libres. Básicamente eso. Bueno, entonces, con esto terminaríamos mecanismos de defensa. Si recuerden las 2 preguntas.
Pregunté sobre en la proyección, que dije que los celos son el mecanismo de proyección más claro. Quiero saber por qué estoy diciendo esto. Piensen lo que significa proyección y relaciónenlo con los celos. Y lo último, sobre sublimación, la pregunta era, ¿en qué se parecen un médico cirujano, un carnicero y un asesino? ¿Sí?